Entonces tenemos este ejercicio. Dice, se tira una piedra hacia arriba desde la base de un edificio de 88 pies de alto, con una velocidad de 240 pies por segundo. Calcular el tiempo que se demora o que demora en alcanzar la azotea del edificio y su velocidad y dar la respuesta, ¿no? Y explicar, ya. Entonces, como vemos aquí, ya entramos a un nuevo tema, ¿no? Este tema es de caída libre. Está dentro de la caída libre. Y así en corto, digamos, la caída libre no es más que un movimiento acelerado, pero vertical. O sea, es como si tuviéramos un móvil moviéndose, pero en forma vertical, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Eso es la caída libre. Y aquí hay que recordar que la aceleración de ese movimiento es la gravedad, porque está dentro del campo gravitatorio terrestre, ¿verdad? Esto se considera, la caída libre se considera dentro del campo gravitatorio terrestre. Por lo tanto, la aceleración en esta clase de movimiento es la gravedad. Y esa gravedad es siempre negativa, por así decirlo. Es un vector, recuerden que la aceleración es un vector, y la gravedad es un vector que va siempre en dirección y sentido hacia abajo. ¿Está bien? Por lo tanto, aquí hay una convención de signo. Cuando el objeto sube, se considera gravedad negativa. Y cuando el objeto baja, se considera gravedad positiva. ¿Está bien? Simplemente es cuando el movimiento está a favor de la gravedad, es positiva. Y cuando el movimiento está en contra de la gravedad, es negativa. Eso es lo que tienen que saber para resolver todos los ejercicios de caída libre. Entonces, para resolver lo primero que deben ver es que está hablando en sistema inglés, ¿verdad? No está en sistema internacional. Vemos que la unidad de longitud se mide en pies, el tiempo en segundo, la velocidad en pies por segundo. Por lo tanto, esto es sistema inglés. Entonces aquí recuerden que la gravedad, ¿a qué es igual la gravedad en el sistema inglés? La gravedad en el sistema inglés es aproximadamente 32 pies por segundo cuadrado, ¿verdad? Eso acuérdense. O si no, conviertan los 9,81 a pie. Esto es por segundo cuadrado. Esa es la gravedad en sistema inglés. Acuérdense de eso. Entonces vamos a dibujar. Tenemos una piedra que se lanza de la base de un edificio, ¿no? Entonces para mí este esquema va a ser el edificio. Y desde el nivel de la base del edificio se lanza una piedra con cierta velocidad, que es 240, ¿verdad? Entonces esta piedra, ¿qué va a hacer? Va a subir, ¿verdad? Debido a esa velocidad va a subir por esa línea, su trayectoria de esa línea recta. Y después de un tiempo va a alcanzar su altura máxima y va a volver a caer. Esa es la trayectoria de un cuerpo que sube. Siempre cae, ¿verdad? Por la acción de gravedad. Siempre va a llegar a un punto máximo y va a caer nuevamente. Entonces, a ese punto máximo, en esta clase de ejercicio se llama la altura máxima, obviamente, ¿no? La altura máxima. Y para que sea la altura máxima, aquí hay que recalcar algo, es que la velocidad en este punto es igual a cero. O sea que de la velocidad inicial que tenía, digamos, de cierto valor, va a subir hasta que la velocidad se vuelva a cero. ¿Y por qué se vuelve cero? Recuerden, como esto está subiendo, la gravedad actúa de manera negativa, o sea, cuando un objeto sube, desacelera. Y a partir de este punto va a caer nuevamente y ya va a acelerar. O sea, la subida es desacelerado y la caída es acelerado. ¿Está bien? Entonces, siguiendo, sube, llega a su altura máxima y vuelve a caer al piso o al suelo. Entonces, en ese punto, la velocidad es cero cuando alcanza su altura máxima. La velocidad inicial, vamos a ponerle y porque recuerden aquí algo muy importante, que siempre cuando se trabaja un ejercicio hay que poner un sistema de referencia, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que va vertical es el eje y todo lo que va horizontal es el eje X. Entonces vamos a llamarle a esto velocidad inicial en Y. Esto igual va a seguir, toda la velocidad va a ser en el eje Y, ¿verdad? Porque se está moviendo de manera vertical, hacia arriba y después hacia abajo. Luego, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide calcular el tiempo cuando la piedra llega a la altura máxima del edificio, o sea, su azotea, ¿verdad? Entonces nos pide calcular cuánto
es la velocidad y cuánto es el tiempo en ese punto. Entonces, en ese punto, cuando alcanza la altura máxima del edificio, esa altura h, que mide 88 pies, lo da el enunciado, hay que calcular cuánto vale ese tiempo y cuánto vale su velocidad. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que debemos hacer es recordar. Aquí vamos a recordar algo. Como esto es caída libre, la caída libre dije, ¿verdad?, que no es más que un movimiento acelerado, o sea, MRV. Por lo tanto, para el MRV, estas son las tres ecuaciones que rigen. Estas son las tres ecuaciones que rigen. ¿Está bien? Entonces, observemos, si yo quiero calcular el tiempo que tarda la piedra en subir desde el suelo, o sea, de la base del edificio hasta la altura máxima o la altura total del edificio, ¿qué datos tengo? Observamos que tenemos altura, ¿verdad? Que es 88 pies. O sea, es que esta piedra va a recorrer esos 88 pies y hay que calcular en cuánto tiempo recorre esos 88 pies. Por lo tanto, observamos en las tres ecuaciones, vemos que la última es la que relaciona la distancia que recorre, o sea, la altura en y, respecto a la velocidad inicial que sale. Y tenemos la velocidad inicial. Por lo tanto, si utilizamos esta ecuación, ¿qué tenemos? Vamos a tener que h del edificio es igual a la velocidad inicial que tiene la piedra por el tiempo menos. ¿Por qué menos? ¿Por qué de acá se convirtió en menos? Porque recuerden que como estamos analizando la subida, va a ser negativa, ¿verdad? La subida es, o sea, cuando un cuerpo está subiendo, se considera la gravedad negativa, por eso cambia el sentido, o mejor dicho, el signo de esta ecuación. ¿Está bien? Entonces va a ser menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como h es 88, reemplazo, velocidad inicial es 240, reemplazo, y tiempo no tengo, ¿verdad? Pero tiempo es la incógnita. Entonces, reemplazando los datos que tenemos, ¿qué aparece aquí? Aquí recuerden, la gravedad es 32 pies por segundo cuadrado. Recuerden que está en el sistema inglés. Entonces, al sustituir en esa ecuación, ¿qué nos queda? Si observamos, aquí tenemos tiempo al cuadrado y aquí tenemos tiempo. Si lo ordenamos de mejor forma, nos queda la ecuación de esta manera, ¿verdad? Esto de aquí es una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Por lo tanto, aquí ustedes deben aplicar una resolución de eso. Y la forma más fácil es aplicando la ecuación general, ¿verdad? Que yo creo que se la saben todas. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿verdad? Donde b es el término, este es a, y el término independiente es c, ¿verdad? Eso ya no hay mucho que explicar en matemática básica. Por lo tanto, resolviendo esto, nos queda que nos quedan dos valores, ¿verdad? Nos va a quedar un valor del tiempo 1 y un valor del tiempo 2. O sea, al ser una ecuación cuadrática, hay dos valores que satisfacen esa ecuación. Por lo tanto, resolviendo esa ecuación de segundo grado, nos queda un tiempo sub 1, que es 14,6 segundos, y un tiempo 2, que es 0,376 segundos. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? Las respuestas son los dos, por así decirlo. Aquí se explique los tiempos, ¿verdad? Entonces, eso de la aplicación lo vamos a dejar para el final, pero aquí quédense con que el tiempo de acá los dos son los valores correctos. Al final van a darse cuenta por qué. Entonces, yo ya tengo el tiempo que tarda la piedra en llegar a la altura máxima del edificio, o a la azotea. Tarda 0,376 segundos. ¿Por qué agarro el menor? Porque obviamente, ¿no? Si la piedra está subiendo, en 0,373 segundos va a llegar a este punto. ¿Y qué significa el 14,6? Significa que al llegar a este punto va a ser 0,376, ¿verdad? Segundo. Y esto va a seguir subiendo. Va a alcanzar una altura máxima y va a volver a caer. Entonces nuevamente va a pasar por esa misma altura, ¿verdad? Y eso es lo que mide el otro tiempo. O sea, esa es la magia de la matemática. Esta ecuación te bota los dos tiempos. ¿O por qué es una ecuación de segundo grado? Porque la piedra va a pasar por la misma altura dos veces. Cuando sube
y cuando baja. Entonces, el tiempo más corto va a ser el tiempo cuando sube y el tiempo más largo va a ser el tiempo cuando ya bajó y está pasando por la misma altura. ¿Entienden? Esa es la aplicación del tiempo, de por qué existen dos tiempos. Entonces, la respuesta son los dos. Entonces, ya tengo el tiempo en que tarda la piedra en alcanzar la altura del edificio. Y también nos pide la velocidad, ¿verdad? Entonces, la velocidad, como yo ya tengo tiempo, y si observan la primera ecuación de caída libre, que es esta de aquí, yo puedo utilizarla, ¿verdad? Como yo lo que quiero encontrar es esta velocidad, puedo analizar este tramo desde aquí hasta aquí. Y ese tramo, para mí, como la piedra parte de este punto, va a ser mi punto inicial y este punto va a ser mi punto final. Entonces la velocidad final va a ser velocidad en X y la velocidad inicial pues va a ser la velocidad inicial misma, ¿verdad? Y el tiempo va a ser el tiempo X. Por lo tanto, va a quedar velocidad en X menos velocidad inicial es igual a menos gravedad por tiempo 1. Aquí es tiempo X. ¿Y por qué negativo aquí nuevamente la gravedad? ¿Por qué? Porque analizamos que en este trayecto que estamos realizando o metiendo la ecuación a este tramo, vemos que la piedra o el cuerpo está subiendo, ¿verdad? Por lo tanto, la gravedad es negativa. Entonces, despejando la velocidad que yo quiero encontrar, que es la velocidad en X, me queda de esta manera, ¿verdad? Entonces, la velocidad inicial ya es dato, la gravedad es dato, y el tiempo son datos, son los dos tiempos. Entonces, el tiempo X, o mejor dicho, para el tiempo X, para este tiempo, para este punto, existen estos dos tiempos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a reemplazar el tiempo 1, que nos da ese valor. La velocidad x1, o sea, la velocidad que tiene en este punto, va a ser menos 227,2 pies por segundo. Y ahora, si reemplazamos el tiempo 2 en la misma ecuación, si se dan cuenta, sale lo mismo. Entonces, ¿qué significa eso? Si se dan cuenta, es lo mismo, ¿verdad? Pues significa lo que expliqué hace rato. Por esta misma altura, la partícula va a pasar dos veces. Va a pasar cuando sube y cuando baja. Cuando sube, tarda 0,376 segundos en alcanzar ese punto. Y va a tener la velocidad con la flecha hacia arriba, ¿verdad? Entonces va a tener esta de aquí, la que es positiva. Recuerden que la velocidad es una magnitud vectorial, por lo tanto el signo determina su sentido, ¿verdad? Luego, la partícula sigue, alcanza su altura máxima y luego empieza a caer. Y nuevamente va a pasar por esa misma altura. Cuando llega a ese punto que ya está de bajada, significa que pasaron 14,6 segundos y la velocidad en ese punto va a ser la misma, o sea, 227, tanto, lo mismo, pero de signo distinto. ¿Por qué aquí es negativo? ¿Por qué? Porque ahora la partícula está cayendo. ¿Se dan cuenta? Eso es la explicación, o eso es por qué pide el enunciado explique los tiempos y velocidades correspondientes. ¿Por qué es que existen dos tiempos? ¿Está bien? Por si acaso, aquí en esta clase de ejercicio hay veces donde la ecuación del tiempo bota dos valores, obviamente siempre va a botar dos valores, pero a veces arroja uno que es negativo. Y ahí el negativo no existe, ¿verdad? El tiempo, en la física, tiempo negativo no existe, no se puede volver al pasado. Pero ese negativo en el tiempo significa que era, digamos, si fuera menos 14 aquí, significaría que 14 segundos antes de esta posición es que llegaría a esa posición, digamos. Es medio contradictorio, pero casi nunca si aquí saliera un número negativo, no se considera eso como respuesta. Siempre va a ser el número positivo. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, vamos a resolver este. Dice, un hombre parado en el techo de un edificio tira una bola verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 40 pies por segundo. La bola llega al suelo 4,25 segundos después. ¿Cuál es la máxima altura alcanzada por la bola y qué altura tiene el edificio? ¿Y con qué velocidad llega la bola al suelo? Entonces, lo mismo. Tenemos un edificio, pero ahora hay una persona arriba, en la parte superior del edificio, que va
a arrojar o va a tirar una bola verticalmente. Entonces, no voy a dibujar al hombre, obviamente, pero voy a representar la bola que va a salir disparada desde la parte superior del edificio, que significa que el hombre está tirando esa bola con cierta velocidad hacia arriba. Entonces, la bola va a agarrar esa trayectoria, va a alcanzar su altura máxima y va a empezar a caer, ¿verdad? Y va a caer hasta el suelo. Entonces, ahí alcanza su altura máxima, va a alcanzar la misma posición. Recuerden que siempre cuando un cuerpo recorre 2 veces o pasa 2 veces por la misma altura y llega al suelo. Entonces la velocidad inicial es 40 pies por segundo. Y aquí dice que el tiempo que tarda la pelota en ir desde la parte superior del edificio, subir hasta su altura máxima, luego nuevamente caer hasta el suelo, es 4,25 segundos. O sea, este es el tiempo total de recorrido desde aquí hasta aquí. ¿Está bien? Y ahora, vamos a resolver, ¿verdad? Siempre tengan en cuenta que cuando la partícula o el cuerpo llega a su altura máxima, la velocidad ahí es 0 y nuevamente empieza a caer. Va a caer. Y aquí hay algo que recalcar igual. En este punto, o sea, bajo esta misma línea de referencia, es la misma altura, ¿verdad? Es la altura del edificio. Es la altura del edificio. Por lo tanto, en ese punto van a tener la misma velocidad. Recuerden que esto es como está subiendo y nuevamente va a caer por esa misma posición. Uno lo representa así con este arco para que sea más representado, mejor representado. Pero lo que significa en realidad eso es que la pelota, uno la lanza en la misma posición, esto sube y va a caer nuevamente por la misma línea recta. ¿Está bien? Pero por representación se hace este arco para que se observe mejor el recorrido. ¿Está bien? Entonces, en un mismo punto, la velocidad va a tener, mejor dicho, la partícula va a tener la misma velocidad de subida como de bajada. Por eso es que en esta misma línea de la altura del edificio, cuando la partícula sale, o el cuerpo, la bola, con esta velocidad de 40 pies por segundo, cuando sube, alcanza su altura máxima y nuevamente pase por esa altura del edificio, va a tener la misma velocidad, pero con signo negativo, o sea, con sentido contrario. Si cuando aquí estaba de subida, aquí va a estar de bajada. ¿Está bien? Entonces, vamos a resolver. Entonces aquí, lo primero que debemos recalcar es que la partícula hasta llegar a su punto máximo, su altura máxima, va a tener un tiempo de subida, ¿verdad? Luego va a tener un tiempo de bajada que va a ser el tiempo desde la altura máxima hasta cuando llega a la misma línea de referencia de donde salió. Y luego va a tener otro tiempo que va a ser desde la altura máxima hasta el suelo. Se dan cuenta, hay 3 tiempos para analizar. Pero aquí algo muy importante. El tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. ¿Por qué? Porque en estos ejercicios no se está considerando la fuerza de fricción del aire o rozamiento del viento, ni nada de eso. Entonces, lo que tarda en la partícula o el cuerpo en ir hasta aquí y nuevamente caer hasta la misma altura es el mismo tiempo. O sea, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Siempre va a ser eso. Entonces, tenemos altura de edificio y vamos a resolver. Si observamos esta ecuación de caída libre, tenemos la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a gravedad por tiempo. Si analizamos este tramo de aquí, el tramo, digamos, desde la parte donde sale hasta la parte donde alcanza su altura máxima, esta va a ser mi velocidad inicial y esta de aquí va a ser mi velocidad final, ¿verdad? Y el tiempo en que recorre esas dos velocidades va a ser el tiempo de subida. Por lo tanto, de esta ecuación, si lo meto a ese trayecto, a ese segmento de trayectoria, voy a tener que la velocidad final es 0 menos la velocidad inicial, es la velocidad inicial que tiene, es igual a la gravedad negativa. ¿Por qué? Porque está subiendo, en ese tramo está subiendo, y por el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Es el tiempo de subida. Si se dan cuenta aquí, yo velocidad inicial ya la tengo, gravedad es dato, entonces puedo despejar el tiempo de subida, ¿verdad? Y el tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Los negativos se van, entonces me queda tiempo positivo. Reemplazando, velocidad inicial es 40, gravedad es 32. Entonces me queda que el tiempo de subida es igual a 1.25 segundos.
¿Qué son estos 1.25 segundos? Es el tiempo en que tarda la pelota en ir hasta este punto. Eso es el tiempo de subida. O sea, tarda 1,25 segundos en alcanzar su altura máxima. ¿Está bien? Entonces ya tengo el tiempo de subida. Y como dije, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, el tiempo de bajada igual va a ser a 1,25 segundos. O sea, yo ya tengo cuánto tiempo tarda la pelota en subir y nuevamente bajar hasta hasta la misma altura de donde inició. ¿Está bien? Entonces, como lo que me está pidiendo es, o mejor dicho, lo que me está pidiendo es cuánto es la altura máxima, con ayuda de los tiempos, yo ya puedo determinar la altura, ¿verdad? Con las siguientes ecuaciones. Pero primero, yo ya tengo el tiempo de subida, el tiempo de bajada, pero me falta este tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tarda en ir desde la altura máxima del edificio hasta el suelo? ¿Cómo yo puedo encontrar eso? Fácil. Como a mí el enunciado me da que recorre 4,25 todo este recorrido, o sea, desde la altura máxima del edificio hasta el suelo, entonces yo ya sé que ese tiempo total es igual al tiempo de subida más el tiempo de bajada más el tiempo 1, que es el tiempo que tarda en caer desde la altura máxima del edificio hasta el suelo. O sea, solamente este trayecto. Ese es el tiempo T1. Entonces, si yo despejo ahí T1, me queda T menos T de subida menos T de bajada. Como T de subida y T de bajada ya lo tengo calculado y el tiempo total es 4,25, reemplazo y obtengo que el tiempo 1, o sea, ese tiempo de este segmento, es igual a 1,75 segundos. Por lo tanto, yo ya tengo el tiempo en que tarda en caer la pelota desde la altura del edificio hasta el suelo. Ahora, yo con eso puedo determinar cuánto vale esta H, ¿verdad? Porque no es dato, no es dato. Entonces, como ven, la pregunta aquí pide qué altura tiene el edificio, ¿verdad? Entonces yo ya puedo determinar esa H con este tiempo 1. ¿Por qué? Porque la distancia que recorre esta piedra o esa bola cayendo en ese tiempo es la misma distancia del edificio porque está partiendo de la misma altura, ¿verdad? Por lo tanto, H es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Recuerden esa ecuación, ¿verdad? La ecuación de cinemática. Entonces, llevándolo a este segmento, vamos a tener que H es H. Velocidad inicial va a ser la velocidad de este punto, que es 40 pies, por el tiempo. ¿Y cuál es el tiempo? Es el tiempo 1. Y aquí más. ¿Por qué más? Porque el segmento desde este punto hasta el suelo, la partícula o el cuerpo está bajando, ¿verdad? Entonces va a mantener su signo positivo. Entonces, como tiempo 1 ya es conocido y velocidad es conocido, ya yo puedo encontrar este valor de H. Reemplazando, obtengo que H es igual a 119 pies. Entonces, ¿cuánto es la altura de este edificio? Es igual a 119 pies. ¿Por qué? Porque es la misma distancia que recorre esta partícula cayendo en ese tiempo. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo la altura del edificio. Ahora, como a mí lo que me pide también es la altura máxima. ¿Y cuál es la altura máxima? Si observan el esquema, la altura máxima es esa, ¿verdad? Es desde la línea de la misma altura del edificio hasta cuando alcanza su velocidad 0 y empieza a caer nuevamente. Esa es la altura máxima. Entonces, ¿cómo yo determino esa altura máxima? Fácil. Si observan aquí, yo tengo velocidad inicial, tengo tiempo y tengo velocidad final, o sea, de todo ese trayecto. Puedo utilizar cualquier ecuación de las tres cinemáticas. Entonces, simplemente utilizando esta de aquí, yo puedo determinar. ¿Por qué? La altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial de ese trayecto, que va a ser esta velocidad inicial, por el tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? El tiempo de subida, que ya lo calculamos anteriormente. Menos un medio de gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. ¿Por qué menos? Porque este trayecto, desde este punto hasta su altura máxima, es de subida, ¿verdad? Y siempre de subida la gravedad es negativa. Por lo tanto, queda de esta manera.
Entonces la altura máxima, reemplazando, velocidad inicial es 40 pies por segundo, tiempo de subida es 1,25, gravedad es 32, nos da que la altura máxima es 25 pies. Pero estos 25 pies son desde la misma línea, recuerden, de la altura del edificio. O sea que alcanza 25 pies. Si quisiéramos saber cuál es la altura total, digamos, la altura máxima desde el nivel del suelo, habría que sumarle la altura del edificio, ¿verdad? Son 119. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Si tienen duda, pregúntenme. Luego, como la otra pregunta también es ¿con qué velocidad llega la bola al suelo? Eso igual está fácil, ¿no? Observemos, de esta ecuación de cinemática que relaciona la velocidad final con la velocidad inicial de gravedad y el tiempo, yo puedo analizar este segmento, ¿verdad? Este segmento de aquí. Para mí, la velocidad inicial de este segmento va a ser estos 40 pies y la velocidad final va a ser la velocidad con que llega a ese punto antes de tocar el suelo, porque una vez toque el suelo se va a detener, ¿verdad? Porque el suelo es más duro, digamos. Pero un segundo, digamos, un pequeño tiempo antes de que toque el suelo, va a tener cierta velocidad. Entonces, analizando ese segmento, yo voy a relacionar velocidad inicial, 40, velocidad final es la velocidad del suelo, la gravedad es gravedad y el tiempo es este tiempo 1. Por lo tanto, velocidad final es la velocidad del suelo menos la velocidad inicial que es v, es igual a gravedad por tiempo 1. Si yo despejo ahí velocidad del suelo es igual a velocidad más gravedad por tiempo 1. Reemplazo los valores y me da que la velocidad con que llega al suelo es igual a 96 pies por segundo. Entonces yo ya encontré con eso todas las preguntas que pide este ejercicio. ¿Está bien? Siempre relacionen nomás la caída libre con movimientos rectilíneos uniformemente variados. Ahora, vamos a hacer este otro ejercicio. Dice, un cuerpo cae y recorre 224 pies en el último segundo de su movimiento. Suponiendo que el cuerpo parte del reposo, determinar la altura del edificio del que fue dejado libre y el tiempo que tarda en llegar al suelo. Nos da la respuesta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un edificio, ¿no? O sea, ahí nos dice que fue dejado de un edificio. Y soltaron un cuerpo. Al decir soltar, o sea, parte del de reposo, significa que la velocidad inicial es 0. En este punto es como, imagínense que está su mano agarrando ese cuerpo y abren los dedos y comienza a caer. O sea, no le están poniendo ninguna velocidad. Simplemente está cayendo, entonces va a partir de 0, de velocidad igual a 0. Entonces, va a caer, va a recorrer esa trayectoria y va a llegar al suelo. ¿Está bien? Pero yo tengo datos lo siguiente. Sé que un segundo, o sea, un segundo antes de tocar el suelo, dice que el último segundo de su movimiento recorre 224 pies. Entonces yo voy a imaginarme que la posición está aquí y esa posición es un segundo antes de llegar al suelo. O sea, va desde este punto a este punto, va a pasar simplemente un segundo, el último segundo de su movimiento. Y en ese un segundo recorrió 224 pies, que es lo que nos da el enunciado. Entonces, esos son los únicos valores o los únicos datos que tengo del ejercicio. ¿Y qué es lo que me pide? Me pide determinar esta altura del edificio. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar. Observemos, tenemos velocidad inicial, tenemos el último segundo, o sea, tenemos la distancia que recorre en el último segundo de su recorrido. Y como esto es caída libre, es un movimiento acelerado, ¿verdad? Como está cayendo, este cuerpo está cayendo, por lo tanto, su gravedad es positiva, se considera positiva. Entonces, como vemos que esto se puede dividir en dos segmentos, en uno que va desde aquí hasta este punto y luego desde aquí a este punto, entonces yo voy a tener un tiempo que tarda la pelota en caer desde su posición inicial hasta este punto, un segundo antes de llegar al final, ¿verdad? Y a eso le voy a llamar tiempo 1.
Luego, en este punto, que es un segundo antes de su recorrido final, yo voy a ponerle como velocidad 1. O sea, tiene cierta velocidad en ese punto, ¿verdad? Tiene cierto vector velocidad que está cayendo. Entonces, veamos, tenemos esta ecuación, ¿verdad? De cinemática, caída libre. Y es igual a velocidad inicial en Y por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Por qué más? Recuerden que esto está cayendo. Ahora, esta ecuación yo lo puedo analizar en este punto, ¿verdad? En este segmento, desde este aquí hasta su tope final, porque vemos que recorre un segundo, o mejor dicho, recorre 224 pies en un segundo. O sea, yo tengo esta Y, esta distancia y tengo el tiempo. Entonces, ¿cuál es su velocidad inicial de este segmento? Es esta velocidad 1, ¿verdad? Por lo tanto, llevando esta ecuación de cinemática a este segmento, yo tengo que Y, la distancia que recorre en Y, es 224 igual a velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial de este recorrido, de este pequeño recorrido? De velocidad 1. Por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? Es un segundo, entonces 1, más un medio de la gravedad que es 32 por el tiempo que es 1 al cuadrado. De ahí yo puedo despejar la velocidad 1. Despejo la velocidad 1 y me queda de esa manera. Entonces la velocidad 1 es igual a 208 pies por segundo. Entonces yo ya tengo cuánto es la velocidad en este punto. Y este punto es un segundo antes de su parte final o de llegar al suelo. Un segundo antes de llegar al suelo. Entonces esta velocidad aquí me sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora para analizar este otro segmento, este de aquí, yo ya tengo datos, ¿verdad? Tengo la velocidad inicial de ese segmento y tengo la velocidad final de ese segmento, que es la velocidad 1 que acabo de encontrar. Y puedo encontrar este tiempo 1, ¿verdad? Ahí. Y ese tiempo 1, o mejor dicho, en ese tiempo 1 igual recorre cierta distancia Y1, o sea, cierta altura. Entonces yo ya con ayuda de esas velocidades ya puedo encontrar ya sea T1 o Y1. Como a mí lo que me pide es altura, entonces primero podría encontrar Y1, ¿verdad? Entonces, acuérdense de esta ecuación. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces gravedad por altura, o sea, por Y. Y velocidad final, ¿a qué es igual? Como estamos analizando este segmento, es igual a la velocidad 1 que acabamos de encontrar. Y velocidad inicial, ¿a qué es igual? A 0. Estamos analizando este pequeño segmento. Entonces, velocidad final es velocidad 1 al cuadrado menos velocidad inicial que es 0. Eso es igual a 2 veces gravedad por altura. ¿Cuál es la altura que recorre? Es Y1. Entonces, Y1. Yo de ahí puedo despejar Y1, ¿verdad? Porque velocidad 1 ya es dato y gravedad es dato. Despejando, me queda de esa manera. Reemplazando los valores, velocidad 1, 208 pies, que lo calculamos anteriormente, y gravedad 32. Entonces, Y1 es igual a 200, o mejor dicho, 676 pies. Entonces, yo ya tengo la altura o la distancia que recorre la piedra al caer hasta llegar un segundo antes del suelo. Un segundo antes del suelo. Entonces, si se dan cuenta, yo ya encontré este valor y tengo este valor de distancia. Por lo tanto, la altura máxima, ¿qué es igual? Es igual a Y1 más ese valor, ¿verdad? Entonces, altura máxima o la altura de ese edificio es igual a 224, que es este recorrido un segundo antes del suelo, más Y1, que es lo que acabamos de encontrar. Entonces, reemplazando, nos da que la altura del edificio es igual a 900 pies. Y si se dan cuenta, es igual a la respuesta que da su ingeniero. Entonces ya encontré la altura del edificio. Ahora, ¿cuánto es el tiempo en que tarda en llegar al suelo? Observemos. Tenemos un segundo, o sea, un segundo antes de su movimiento, y nos falta encontrar el otro tiempo, el tiempo que tarda antes de llegar a lo un segundo antes de su movimiento. Entonces, utilizando esta ecuación de cinemática que relaciona la velocidad final menos la velocidad inicial igual a gravedad por tiempo, si analizamos este segmento, velocidad final va a ser V1 y velocidad inicial va a ser 0. Entonces, velocidad final es velocidad 1, velocidad inicial es 0, gravedad es gravedad y el tiempo es este tiempo 1, el tiempo de este segmento 1.
Entonces despejo tiempo 1, me queda velocidad 1 sobre gravedad. Reemplazo los valores y me da que el tiempo 1 es 6,5 segundos. Ya tengo el tiempo que tarda la piedra en caer desde su posición inicial hasta un segundo antes del suelo, y más ese un segundo va a ser el tiempo total, ¿verdad? El tiempo total que tarda en caer, o sea, que tarda en llegar al suelo. Entonces, tiempo total T es igual a tiempo 1 más 1. Entonces va a ser 6,5 más 1, que me da 7,5 segundos. Entonces, de esa manera ya encontré todo lo que pedía este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, espero que estén entendiendo. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Dice, un proyectil es disparado haciendo un ángulo de 35 grados. Llega al suelo a una distancia de 4 kilómetros del cañón. Calcular la velocidad inicial, el tiempo de vuelo, la máxima altura, la velocidad en el punto de máxima altura y eso. Entonces aquí ya vemos que es un ejercicio de un nuevo tema, ¿no? Cuando vean estos proyectil y ángulo de disparo, ya está relacionado al movimiento compuesto o al movimiento parabólico. Entonces vamos a hacer el esquema de este ejercicio. Entonces tenemos el suelo o una línea de referencia del suelo y desde un punto se dispara un proyectil, ¿verdad? Con cierta velocidad, con cierto vector velocidad inicial y con un ángulo de inclinación respecto del suelo de 35 grados. Y me dice que ese proyectil disparado con cierta velocidad y con ese ángulo de disparo llega o alcanza 4 kilómetros del cañón. O sea, si el cañón está aquí disparando ese proyectil, el proyectil va a recorrer, va a hacer esa trayectoria parabólica y va a caer nuevamente al suelo. Entonces, la distancia que recorrió es 4 kilómetros. Y como la gravedad siempre está en metros por segundo, los kilómetros tienen que llevarlo a metros, ¿verdad? Entonces, 4 kilómetros es igual a 4.000 metros. Entonces, eso es lo único que tengo de datos. Ahora, ¿qué me pide? Inciso A, me pide velocidad inicial. Entonces, primero, para estos ejercicios de movimiento parabólico, siempre ustedes deben trazar un sistema de referencia. Es igual que cualquier ejercicio de física, ¿no? Entonces, vertical vamos a tener y horizontal X. Y aquí viene el análisis de movimiento parabólico. Aprendan esto. Un movimiento parabólico está compuesto por dos movimientos. Un movimiento que se puede proyectar en el eje Y y un movimiento que se puede proyectar en el eje X. O sea, si la partícula está en esta posición de la trayectoria parabólica, simplemente uno puede proyectarlo en el eje X y puede proyectarlo en el eje Y. Y para el eje Y, el movimiento es MRUV. Y para el eje X, el movimiento simplemente es MRU. Eso apréndanselo bien. O sea, que las proyecciones de la partícula que se está moviendo en el eje Y es acelerado. ¿Por qué? Porque verticalmente hay una aceleración gravedad que actúa, ¿verdad? Y horizontalmente no hay nada, no hay una aceleración. Por eso es que la partícula cae, o mejor dicho, avanza y cae. Esto va a subir, subir, subir hasta llegar a una altura máxima cuando la velocidad en el eje Y sea igual a 0. Cuando es igual a 0, como la velocidad en X se mantiene constante por ser MRU, esto sigue avanzando horizontal. Entonces va a comenzar a caer nuevamente y ahí nuevamente la velocidad en Y comienza a crecer, pero de manera negativa, y es por eso que cae. ¿Está bien? Ese es el análisis de movimiento parabólico que deben tener para que los ejercicios sean más fáciles de resolver. Simplemente con proyectarlo en el eje Y y en el eje X, como proyectar un vector, que obviamente ya tienen que dominar eso por vectores, los ejercicios de movimiento parabólico se vuelven más sencillos. ¿Está bien? Recuerden eso. Para Y, MRV, y para X, MRU. Ahora, entonces, como se trata de proyecciones, siempre uno tiene que tener claro, ¿no? Si tiene cierta velocidad con ángulo de inclinación, significa que va a tener cierta velocidad en el eje Y y cierta velocidad inicial en el eje X. La velocidad inicial en X se mantiene constante en todos los puntos del proyectil.
que es lo que expliqué hace rato. Si estuviera por aquí, aquí tuviera un vector en Y, mejor dicho en X, que sigue siendo el mismo valor de la velocidad inicial, pero en el eje Y, la velocidad va decreciendo hasta que alcanza la altura máxima y luego empieza a caer creciendo, pero hacia abajo. ¿Entienden, no? Es simplemente proyectar los vectores. Ahora, ¿qué nos pide? Y si solo nos pide la velocidad inicial. Entonces, uno haciendo el análisis que dije anteriormente, uno puede llegar a esta ecuación. Para que no, como no hay tiempo, yo no la voy a resolver, pero es sencilla. Simplemente, vean, búsquenla si quieren, pero el alcance máximo de un proyectil que hace su movimiento parabólico es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo de disparo sobre la gravedad. Esto es una fórmula, si quieren pueden aprendérsela. Entonces la altura, el alcance máximo lo tenemos, ¿verdad? El propio enunciado nos dice que cae a 4.000 metros o a 4 kilómetros desde el cañón que lo disparó. Entonces ese es el alcance máximo, es el alcance que recorre en el eje X. Y la velocidad inicial no tenemos, ¿verdad? Pero eso es lo que nos pide. Y el ángulo de disparo sí tenemos. Y la gravedad es conocida. Por lo tanto, despejando de ahí, la velocidad inicial nos queda que es igual a esto, a la raíz cuadrada de el alcance máximo por la gravedad sobre el seno de 2 veces el ángulo. Entonces, velocidad inicial es igual a, reemplazando valores, alcance máximo es 4.000, gravedad 9,81, seno de 2 veces el ángulo. Entonces va a ser seno de 2 veces por, o 2 por 35, que es el ángulo de disparo. Entonces nos da que la velocidad inicial es 204,34 metros por segundo. O sea que la bala del cañón, que es disparado, tiene que salir con 35 ángulos de inclinación y a 204,34 metros por segundo para alcanzar esos 4.000 metros. ¿Está bien? Entonces ya tenemos la velocidad inicial. Ahora nos pide, si se ve, tiempo de vuelo. Y aquí nuevamente existe una fórmula ya deducida que se hace con el análisis que dije anteriormente. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo de disparo sobre la gravedad. Como velocidad inicial ya lo calculamos anteriormente, ángulo de disparo ya es conocido y gravedad también, simplemente reemplazar. Entonces el tiempo de vuelo es igual a 23,9 segundos. ¿Y qué es tiempo de vuelo? Tiempo de vuelo es el tiempo que tarda en llegar desde este punto hasta este punto. O sea, va a subir y nuevamente bajar y caer al suelo. Todo ese tiempo es tiempo de vuelo. ¿Está bien? Y ya tiene su fórmula conocida. Luego, nos pide la máxima altura. ¿Cuál es la máxima altura? Es lo mismo que en caída libre, ¿verdad? Recuerden, la máxima altura se da aquí, en este punto, cuando la velocidad en Y es igual a 0. Entonces, en ese punto se alcanza la altura máxima, o sea, el punto máximo de esa parábola. Esa es la altura máxima. Y se da cuando la velocidad en el eje Y es igual a 0. Y como la velocidad en X se mantiene constante, sigue jalando a la partícula, por eso es que avanza y nuevamente vuelve a acelerar en el eje Y. Recuerden eso. Entonces, altura máxima igual ya tiene su fórmula deducida, que es esta aquí. Velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado. Todo eso al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando los valores, me da que la altura máxima es 700 metros. O sea que la partícula va a alcanzar 700 metros de altura y nuevamente va a caer. ¿Está bien? Y luego nos pide la velocidad en el punto de máxima altura. O sea, nos pide aquí. ¿Dónde está? Aquí. En esta altura máxima, el vector velocidad va a seguir existiendo, ¿verdad? Pero como le dije hace rato, simplemente va a existir un vector en X. Pues el vector en Y es igual a 0, por eso es que alcanzó su altura máxima y a partir de este punto va a empezar a caer nuevamente. Entonces la velocidad en la máxima altura
simplemente es igual a la velocidad en X. ¿Y cuánto es la velocidad en X? Es igual a la velocidad inicial en X, porque recuerden, en el eje X o las proyecciones de los vectores en el eje X se mantienen constantes. Por lo tanto, simplemente yo con calcular la velocidad inicial en X es igual a la velocidad en X en cualquier punto de esa parábola. Entonces, velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿verdad? Porque simplemente estamos descomponiendo este vector de acá. Entonces, reemplazando, me da que la velocidad en X es igual a 167,1 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto es la velocidad en la altura máxima de esa bala de cañón o de ese proyectil? Es igual a 167,1 metros por segundo. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio. Dice, un automóvil se mueve horizontalmente con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Qué velocidad se le dará a un proyectil disparado verticalmente hacia arriba desde el auto para que regrese nuevamente sobre él después de que el auto haya recorrido 80 metros? Entonces, tenemos un auto. Ese auto va con velocidad constante de 20 metros por segundo. Y desde su techo, digamos, se piensa disparar un proyectil con una velocidad vertical hacia arriba. Luego de cierto tiempo, o bueno, vamos a llamarle a eso velocidad inicial en Y, luego de cierto tiempo, el móvil va a recorrer 80 metros, dice, ¿verdad? Entonces, la partícula que está siendo lanzada con velocidad inicial vertical hacia arriba, por la acción de la velocidad horizontal que tiene el móvil, igual va a tener el mismo proyectil, va a tener cierta velocidad horizontal. Por lo tanto, va a describir esa trayectoria. Va a hacer ese movimiento parabólico y nuevamente va a caer en el techo. Y eso es lo que nos pide, ¿verdad? Para que regrese nuevamente sobre hélice. ¿Cuánto tiene que ser esa velocidad para que regrese nuevamente al techo después de haber recorrido 80 metros? ¿Está bien? ¿Se dan cuenta, no? Este ejercicio es un poco interesante, ¿no? ¿Cómo es posible que si yo disparo solamente hacia arriba y avance horizontalmente, vuelva a caer en el techo, digamos? Entonces, vamos a resolver. ¿Qué tenemos de datos? Primero, como esto se trata de un movimiento parabólico, nuevamente un sistema de referencia, ¿no? Y observemos, la partícula que se va a desplazar de manera parabólica es esa bala, ¿no? Ese proyectil. Y va a tener cierta velocidad inicial en el eje Y, luego va a tener un tiempo de subida que es donde alcanza su altura máxima, y luego va a tener un tiempo de bajada que es donde llega nuevamente al techo del auto. ¿Está bien? Y todo eso se llama tiempo de vuelo. Luego, el proyectil va a tener la misma velocidad horizontal que el auto. Recuerden que como el proyectil y el auto son un sistema físico, los dos comparten la misma velocidad, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad inicial que va a tener la partícula va a ser igual a la velocidad que lleva el auto. Entonces va a ser su velocidad inicial en el eje X de la partícula, va a ser igual a 20 metros por segundo. Y la velocidad inicial en Y no la conozco. Entonces, esa velocidad inicial en eje X es la misma en todos los puntos de la trayectoria hasta que cae nuevamente al techo. Y como el auto se mantiene a velocidad constante de 20 metros por segundo, la partícula igual debe caer con esa misma velocidad horizontal para que nuevamente se una como un solo sistema y todo avance nuevamente con la misma velocidad. Si el proyectil caería con otra velocidad horizontal, no se unirían y no quedarían en el techo, digamos, ¿no? Entonces, tiempo de vuelo, ¿a qué es igual? Recuerden, para el eje X, la única fórmula que rige es esta. Velocidad en X es igual a distancia sobre tiempo. Es la única fórmula que rige a los vectores que están tirados en el eje X. Y el tiempo de vuelo, este tiempo de vuelo, es igual al tiempo que tarda la partícula en hacer esta parábola, ¿verdad? Pero va a ser el mismo tiempo en que tarda la partícula proyectada en el eje X en avanzar de manera horizontal.
Y va a ser el mismo tiempo en la partícula que es proyectada en el eje Y en subir hasta su altura máxima y nuevamente caer. ¿Se dan cuenta, no? Esto lo hice así para que entiendan que en el eje Y, o sea, las proyecciones en el eje Y, es un movimiento de caída libre y en el eje X es un movimiento constante, rectilíneo. ¿Está bien? Por lo tanto, si en el eje X rige simplemente esta ecuación, si yo despejo tiempo ahí, me queda que es igual a X sobre velocidad en X, ¿verdad? Y este tiempo va a ser igual al tiempo de vuelo, porque el tiempo que tarda la partícula proyectada en el eje X es el mismo tiempo que va a tardar en realizar la parábola y el mismo tiempo en realizar en el eje Y, subir y bajar. El tiempo en la física son los mismos, recuerden eso. Entonces, una vez hecho eso, yo sé que el tiempo de vuelo es igual a la distancia que recorre en el eje X sobre la velocidad que lleva en el eje X. Y como velocidad en el eje X es la misma velocidad del auto, entonces ya está conocida, y la distancia que recorre es 80 metros, ¿verdad? Por lo tanto, yo ya conozco eso, reemplazo, y me da que el tiempo total de vuelo es 4 segundos. O sea, estos 4 segundos es el tiempo que tarda el auto en avanzar desde este punto hasta este punto, por lo tanto va a ser el mismo tiempo en que tarda la pelota en realizar todo ese movimiento y caer nuevamente en el techo. Otra manera para que lo entiendan. Entonces ya tengo tiempo de vuelo. Ahora, si observamos aquí, existe un tiempo de subida y un tiempo de bajada, ¿verdad? Como hace rato le dije yo que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada y el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Por qué? Porque el tiempo de vuelo es como si estuviéramos sumando tiempo de subida más tiempo de bajada, ¿verdad? Pero como el tiempo de subida y el tiempo de bajada es lo mismo, entonces como si simplemente quedaría 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada, ¿verdad? Entonces, como tiempo de vuelo es igual a 4, entonces el tiempo de subida va a ser 4 sobre 2, ¿verdad? Que es 2, o sea, es la mitad, despejando de ahí. Por lo tanto, el tiempo de subida es 2 segundos. Yo ya tengo el tiempo de subida. Por lo tanto, ya tengo el tiempo, voy a borrar esto, ya tengo el tiempo que tarda el proyectil en avanzar desde aquí hasta aquí. Ya tengo ese tiempo, tengo este tiempo de subida. Entonces yo ya puedo conocer lo siguiente, ¿no? Ya puedo conocer esta velocidad inicial. ¿Por qué? Porque sé que la velocidad de este segmento, de este análisis de este segmento, desde la posición inicial hasta el alcance, hasta su altura máxima, la velocidad aquí es igual a 0, ¿verdad? Recuerden eso, cuando alcanza su altura máxima, es igual a 0. Por lo tanto, utilizando esta ecuación, recuerden que las proyecciones en el eje Y o todos los vectores que estén tirados en el eje Y deben funcionar con movimientos rectilíneos uniformemente variados. Por lo tanto, la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a gravedad por tiempo. Entonces, velocidad final en este segmento, ¿cuánto es? Velocidad en Y es igual a 0, ¿verdad? Entonces, la velocidad final es 0. La velocidad inicial es velocidad inicial en Y. La gravedad va a ser negativa porque en este segmento está subiendo. Y el tiempo es el tiempo de subida. Como el tiempo de subida es conocido y velocidad final es 0, entonces velocidad inicial ya puedo calcularlo, ¿verdad? Velocidad inicial es gravedad por tiempo de subida. Entonces velocidad inicial es 9,81 por 2 segundos, que me da 19,62 metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad con que tiene que ser disparado el proyectil desde la parte superior del auto, que va a 20 metros por segundo, para que caiga nuevamente después de 80 metros de avance sobre el techo del auto. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? Bueno, ahora vamos a resolver este de aquí. Dice, se dispara a un cuerpo con una velocidad de 80 metros por segundo y un ángulo de elevación de 60 grados. ¿Qué tiempo debe transcurrir para que la velocidad del cuerpo forme un ángulo
de 45 grados con la horizontal? Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos un cuerpo que se va a disparar con esta velocidad inicial y desde el suelo tiene 60 grados, o sea, con un ángulo de inclinación de 60 grados. Y me pide, ¿qué tiempo va a pasar para que la velocidad, o sea, el vector velocidad, forme un ángulo de 45 con la horizontal? O sea, esta partícula va a ser disparada con esa velocidad, va a recorrer esta trayectoria y nuevamente va a caer, ¿verdad? Se trata de un movimiento parabólico. Pero en algún punto de su trayectoria, especialmente cuando está subiendo, porque nos está pidiendo el vector velocidad cuando forme 45, ¿verdad? Entonces, en una parte, digamos, en este punto de su subida, el vector velocidad va a formar 45 grados. ¿Y por qué cambia los ángulos? Supongo que alguien se está preguntando, ¿verdad? Pues la aplicación más sencilla es lo siguiente. Recuerden, de su velocidad inicial es lo mismo que proyectar en X, ¿verdad? Y proyectar en Y. Entonces, si aquí tiene 60 grados de inclinación, cuando la partícula avance y llega hasta este punto, digamos que es el punto de análisis, la velocidad en X se mantiene constante. Recuerden eso. Pero la velocidad en Y ha decrecido. ¿Por qué? Porque esto está subiendo y la gravedad, como está yendo hacia abajo, le va quitando velocidad, ¿verdad? Velocidad en Y. Recuerden, la gravedad solo actúa en el eje Y. Por lo tanto, si hacemos sumatoria vectorial de ahí, la velocidad que tiene en ese punto ha caído, ¿verdad? Su ángulo ha caído. Es por eso que los ángulos cambian. Porque la velocidad en el eje Y crece, o mejor dicho, decrece hasta llegar a su altura máxima, y cuando pasa a su altura máxima, nuevamente vuelve a crecer. Eso entiéndanlo muy bien. Por eso es que el ángulo en este ejercicio está cambiando. Por lo tanto, lo que me está pidiendo es ese tiempo. ¿Cuánto va a tardar en que el vector velocidad forme 45 grados con la horizontal? Entonces, nuevamente un sistema de referencia. Y aquí lo mismo que hice hace rato. La velocidad inicial se puede proyectar en el eje Y como velocidad inicial en Y, y se puede proyectar en el eje X como velocidad inicial en X. Y en ese punto arbitrario también, esta velocidad va a tener cierta velocidad en Y va a tener cierta velocidad en X, ¿verdad? Por lo tanto, como le dije, todos los vectores que actúan en el eje X se mantienen constantes, o sea, las velocidades se mantienen constantes. Por lo tanto, yo sé que la velocidad inicial en X debe ser igual a la velocidad en este punto en X. Por lo tanto, velocidad inicial en X es igual a velocidad en X. ¿Y cuánto vale esa velocidad inicial en X? Si se dan cuenta de la proyección horizontal de este vector inicial, ¿verdad? Como el ángulo está partiendo respecto a la X, entonces va a ser velocidad inicial por el coseno de 60, y eso tiene que ser igual al vector velocidad en X. Observamos en este punto. ¿Cuánto vale este vector en X? Lo mismo, es la proyección horizontal del vector velocidad B con 45 grados de inclinación. Entonces va a ser velocidad por el coseno de 45, porque el 45 está barriendo respecto a la horizontal. Si se dan cuenta, ahí yo ya relacioné, ¿no? La velocidad inicial con la velocidad que tiene en ese punto, que no van a ser la misma, obviamente, porque la velocidad en Y cambia. Recuerden eso. Entonces, despejando velocidad de ahí, me queda de esa manera. Velocidad inicial vale 80, coseno de 60 sobre coseno de 45. Entonces, la velocidad me da 40 raíz de 2 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, yo ya tengo el valor de la velocidad en ese punto cuando forma 45 grados con la horizontal. Pero a mí lo que me pide es cuánto tiempo pasó para que de 80 metros por segundo a 60 grados forme 40 raíz de 2 metros por segundo a 45 grados. ¿Cuánto pasó de ese tiempo? Entonces, recuerden, para los vectores en el eje Y rige un movimiento acelerado, ¿verdad? Por lo tanto, para esos vectores, como el vector inicial en Y es mayor que el vector velocidad en Y, yo puedo utilizar esta ecuación. Velocidad final menos velocidad inicial es igual a gravedad por tiempo. ¿Cuánto va a ser la velocidad inicial de este movimiento? Va a ser esta acá, ¿verdad? ¿Y cuánto va a ser la velocidad final de este movimiento? Va a ser velocidad en Y, gravedad y por el tiempo. O sea, por el tiempo que tarda en llegar a ese punto cuando la velocidad ya forma 45 grados.
Despejo tiempo ahí, me queda de esa manera. La gravedad es negativa, ¿por qué? Porque en ese punto está subiendo. Reemplazo los valores y obtengo que el tiempo es igual a 2,98 segundos. Entonces, ¿cuál es la respuesta para este ejercicio? Es que después de 2,98 segundos de que se dispare el cuerpo con velocidad de 80 y un ángulo de inclinación de 60, entonces después de 2,98 segundos, el vector velocidad va a formar 45 grados con la horizontal. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a tener esto. Dice, 3 engranajes A, B y C están en serie, siendo que los radios respectivos son RA igual a 18 centímetros, radio B 12 centímetros, radio C 6 centímetros. Y la velocidad del engranaje A es de 72 radianes por segundo. Determinar, inciso A, la velocidad del engranaje C, inciso B, el número de vueltas de A si C da 10 vueltas. Entonces aquí ya es nuevo tema también. Esto es movimiento circular. Entonces tenemos un engranaje que yo voy a representar con este círculo. Luego tenemos un engranaje B y un engranaje C. Están en serie. ¿Qué significa en serie? Que están uno seguido del otro. Entonces, aquí. Este es el engranaje A, este es el engranaje B y este es el engranaje C. El engranaje A gira a 72 radianes por segundo. Dice, ¿qué significa esto? Esto es la velocidad angular en un movimiento circular. Significa que esto de aquí está girando con esa velocidad. ¿Está bien? Y si esto gira con esa velocidad y como estos están en contacto, entonces esto va a girar igual, ¿verdad? Va a tener cierta velocidad y esto igual va a tener cierta velocidad. O sea, como este es como si fuera un motor que está transmitiendo el movimiento a los demás engranajes. Esto sucede en las cajas de cambio de los vehículos, digamos. Son engranajes seguidos de otro engranaje. Por lo tanto, si existe velocidad en la rueda, digamos, en el engranaje A, esa velocidad se va a transmitir a B y a C, pero las velocidades angulares cambian y van a cambiar en función de estas ecuaciones. Aquí lo que deben saber es que cuando dos engranajes están transmitiéndose velocidad, lo que se transmite en realidad es la velocidad tangencial. Con esto se trata de un movimiento circular. En un movimiento circular existe una velocidad tangencial. ¿Y qué es la velocidad tangencial? Es la velocidad que tienen los puntos que están a cierta distancia desde el centro de rotación, que en el caso de esto va a ser el centro del engranaje, ¿verdad? Entonces, cualquier punto que esté en el borde tiene cierta velocidad. Entonces, para que esto se transmita, las velocidades tangenciales deben ser iguales. Deben ser iguales para que se transmita. Si no son iguales, los engranajes resbalan uno sobre el otro y no se transmite. Entonces, esa es la condición. La condición es esta, que las velocidades tangencial de A debe ser igual a la velocidad tangencial en B y debe ser igual a la velocidad tangencial en C. Esta es la condición. ¿Está bien? Esta es la condición. Por lo tanto, como lo que me pide el enunciado es determinar la velocidad del engranaje C. O sea, me pide determinar cuánto es la velocidad angular, pero como esto está girando en forma circular, lo que me pide es encontrar la velocidad angular, esa WC. Y aquí viene la definición. Velocidad tangencial es igual a W por R. O sea, si yo tengo una partícula desde un centro con cierto radio y esa partícula está rotando con cierta velocidad tangencial, entonces esa partícula rota igual con una velocidad angular. Y esa velocidad angular, o mejor dicho, esa velocidad tangencial está relacionada con la velocidad angular en función del radio. Mientras más distancia, mayor velocidad, ¿verdad? Vean que el radio es proporcional, o sea, está multiplicando. Por lo tanto, velocidad tangencial es W por R. Entonces, si yo agarro de la definición de engranaje,
como sé que las velocidades tangenciales son las que se conservan, o son iguales, si yo agarro velocidad tangencial de A, que debe ser igual a la velocidad tangencial en C, me queda que, ¿a qué es igual velocidad tangencial en C? Si vemos la definición de velocidad tangencial, es igual a velocidad angular por R, ¿verdad? Entonces va a ser velocidad angular en C por el radio de C. Y eso debe ser igual a la velocidad tangencial en A. ¿Y cuánto es la velocidad tangencial en A? Es igual a velocidad angular W de A por el radio de A. Como velocidad angular es 72 de A, es 72 radianes por segundo, ya tengo este valor, ¿verdad? Y radio A y radio C también lo tengo aquí. Ahí. Por lo tanto, si despejo de esto acá WC, me queda radio A sobre radio C por velocidad angular en A. Entonces la velocidad angular en C, reemplazando los valores, 18 sobre 6 por 72, me da que es 216 radianes por segundo. Y aquí observen algo muy importante. ¿Qué pasa con la velocidad angular en A y la velocidad angular en C? Si observamos, de 72 radianes por segundo creció a 216 radianes por segundo, ¿verdad? Significa aquí que cuando uno tiene un motor, digamos, o una rueda que está transmitiendo, un engranaje que está transmitiendo movimiento a otros engranajes más pequeños, la velocidad angular se incrementa. ¿Se dan cuenta? Si esto está girando a 72 y se está transmitiendo mediante este engranaje hasta el de último, que es el engranaje C, la velocidad angular aumentó. Es por eso, digamos, el ejemplo más sencillo de esto son las velocidades, las cajas de cambio de velocidades de los automóviles. Se dan cuenta, uno cambia de caja para que el auto vaya a mayor velocidad, ¿verdad? O se ponga más exigente con el motor. Eso sucede, ahí hay un cierto engranaje motor que está puesto directamente con el motor y según la palanca uno cambia la relación de engranaje. O sea, esto acá, según el radio del engranaje, la velocidad angular crece o decrece. ¿Está bien? Eso es algo muy importante de esto, del análisis de movimiento circular. Entonces yo ya encontré cuánto es la velocidad angular del engranaje C. Y luego el inciso B me pide qué número de vueltas da A si C da 10 vueltas. O sea, veamos, este engranaje A está girando a 72 radianes por segundo, ¿verdad? Y el engranaje C está girando a 216 radianes por segundo. O sea, el engranaje C está girando a mayor velocidad que el engranaje A. Pero lo que me pide el inciso B es cuántas vueltas va a dar A, cuántas vueltas si C da 10 vueltas. Obviamente va a ser menor, ¿verdad? Porque observen las velocidades, esto da más vueltas por segundo que el engranaje A. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Simple, con la misma definición. Velocidad tangencial en A es igual a velocidad tangencial en C. Por lo tanto, va a ser velocidad angular en C por el radio C es igual a velocidad angular de A por el radio A. Y aquí viene otra definición también de movimiento circular. Velocidad A, o sea, no velocidad, sino simplemente velocidad angular. Velocidad angular es igual a ángulo recorrido sobre tiempo. Esa es la definición de velocidad angular. O sea, es cuántas vueltas da, medido en grados de radianes por segundo. O si es sistema internacional, digamos. O sea, es cuántas vueltas por unidad de tiempo. Eso es la velocidad angular. Entonces, reemplazando en cada uno de estos, WC va a ser igual al ángulo que recorre C por el tiempo de C y por el radio C. Eso es igual a la velocidad angular en A, que va a ser igual al ángulo que recorre A sobre el tiempo en A por el radio en A. Aquí observamos lo siguiente. Tiempo C y tiempo A es lo mismo, porque el tiempo que tarda en recorrer A va a ser el mismo tiempo que tarda en recorrer C. Los tiempos en la física son iguales. Entonces se simplifica y despejando vueltas o ángulos recorridos en A, me queda de esa manera. Radio A y C son conocidos y el ángulo que recorre C son 10 vueltas. Por lo tanto, ángulo en A va a ser 10 tercios de vuelta. ¿Se dan cuenta, no? El ángulo, si C da 10 vueltas, A va a dar apenas 10 tercios de vuelta, que son casi 3,33 vueltas apenas.
Eso debido a la relación de radios que tiene. Mientras más grande sea un engranaje que está transmitiendo velocidad, va a girar menos vueltas. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a seguir. Ya. Ahora tenemos esto. La velocidad angular de un volante disminuye uniformemente de 900 a 800 vueltas por minuto en 5 segundos. Calcular la aceleración angular del movimiento, el número de vueltas que da en 5 segundos, o sea, en esos 5 segundos, y el tiempo que tarda en detenerse a partir de ese instante. Cuando vean esta clase de preguntas, cuando vean específicamente esto, aceleración angular, esto se trata de un movimiento circular acelerado. Aquí algo muy importante, y a ver si da el tiempo. Todos saben del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? O sea, el movimiento acelerado. Tenemos velocidad final menos velocidad inicial, que es igual a ¿qué? A aceleración por tiempo, ¿verdad? O sea, tenemos tres ecuaciones que relacionan las velocidades lineales. En movimiento circular existe lo mismo. Digamos, para en este caso, su equivalencia en circular es a velocidad angular final menos velocidad angular inicial. Eso es igual. La aceleración lineal, su equivalencia en circular es la aceleración angular, que es un alfa, digamos. Y el tiempo se mantiene en tiempo. ¿Se dan cuenta? Hay una equivalencia. Y eso sucede con las otras dos ecuaciones de MRU. Va a ser velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, que eso es igual a 2 veces la aceleración angular por el ángulo recorrido. Y luego el ángulo recorrido es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración, que va a ser la aceleración angular, por el tiempo al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Estas son las tres ecuaciones que rigen el movimiento circular acelerado, que son las mismas o tienen equivalencia a las mismas de ecuaciones para movimientos rectilíneos. Solamente cambia velocidad por velocidades angulares, aceleración por aceleración angular y distancia o altura por ángulo recorrido. Y ángulo recorrido se representa por θ. ¿Está bien? Entonces, conocido eso, ya se puede resolver este ejercicio, que va a ser de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tenemos velocidad inicial. O sea, la velocidad angular disminuye desde 900 a 800. Entonces, la velocidad inicial va a ser 900 vueltas por minuto y la velocidad 2 va a ser 800 vueltas por minuto. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es, de vueltas por minuto, siempre lleven a radianes por segundo. Siempre tienen que llevar eso. La velocidad angular se mide en radianes por segundo. Si no, las unidades van a hacer que se equivoquen. Entonces, la equivalencia siempre de vueltas por minuto es esto acá. Un minuto tiene 60 segundos por una vuelta es igual a 2 pi radianes. Acuérdense de eso. Entonces, vueltas con vueltas se va y minuto con minuto se va. Por lo tanto, me queda que 900 vueltas por minuto es igual a 30 pi radianes por segundo. Y lo mismo, las 800 vueltas por minuto las convierto a radianes por segundo, vuelta y vuelta se van, y minuto se va, y me queda radianes por segundo. Y eso me da que 800 vueltas por minuto es igual a 80 pi tercio radianes por segundo. Entonces yo ya tengo las velocidades angulares en radianes por segundo. Siempre intenten no llevar a eso para que sea más fácil. Recuerden que los tiempos están en segundos. Ahora, tenemos el tiempo igual a 5 segundos. Entonces, para el inciso A nos pide aceleración angular. Entonces ahí ustedes deben recordar de esas tres ecuaciones de movimiento circular acelerado, deben recordar una que relacione las velocidades angulares con el tiempo, ¿verdad? Porque esos son los datos que tenemos. Entonces, nos acordamos de esto.
Velocidad angular final menos velocidad angular inicial es igual a aceleración por tiempo. Recuerden, alfa es aceleración angular. Como tiempo y velocidad final e iniciales son conocidos, simplemente despejo aceleración angular de ahí. Y me queda que la aceleración angular es igual a menos 2 pi tercios radianes por segundo cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración angular. Y si observamos aquí, tiene un signo negativo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si la aceleración es negativa, significa que este volante está disminuyendo su velocidad, ¿verdad? Está desacelerando. Y claramente lo vemos en sus valores. Dice que la velocidad angular de un volante disminuye de 900 a 800. Obviamente está frenando, ¿verdad? Por lo tanto, su aceleración va a ser negativa y ahí sale de la ecuación negativa. Entonces yo ya tengo la aceleración angular. Ahora, inciso B, pide el número de vueltas que da en esos 5 segundos. Entonces, lo que me pide es número de vueltas. ¿Qué es número de vueltas? Es ángulo recorrido, recuerden eso. El ángulo recorrido es el número de vueltas o ángulo que recorre o cuántas revoluciones da, también significa eso. Entonces aquí acuérdense, ¿cuál es la ecuación de esas 3 ecuaciones de cinemática que rigen o donde se encuentre esta variable de θ? Entonces, nos acordamos de esta ecuación. Ángulo recorrido es igual a velocidad angular inicial por tiempo más un medio de aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Entonces, ángulo recorrido es lo que me pide, ¿verdad? Número de vueltas. Velocidad angular inicial es conocido. Está aquí. Y velocidad, aceleración angular ya es dato porque lo acabamos de encontrar. Y el tiempo es 5 segundos. O sea, nos estaba pidiendo cuántas vueltas da en esos 5 segundos. Entonces, reemplazando los valores, obtenemos que el ángulo que recorre es 425 pi tercios radianes. Pero a mí lo que me pregunta son vueltas, ¿verdad? ¿Cuántas vueltas da? Entonces, estos radianes hay que convertirlo en vueltas. ¿Y cuál es su factor de conversión? Es esta. 2 pi radianes es igual a una vuelta. Entonces, radianes con radianes se va y me queda vuelta, ¿verdad? Y entonces me da que el ángulo o cuánto vuelta da 425 sextos vueltas, que eso es igual a 70,8 vueltas. Entonces, este volante que está con esta cierta aceleración angular y estos valores iniciales, recorre 70,8 vueltas en 5 segundos. ¿Está bien? Y ahora, el inciso C nos dice cuánto tiempo tarda en detenerse a partir de este punto. O sea, a partir de este punto de velocidad, cuando ya tiene 80 pi tercios radianes por segundo. Entonces aquí, acordémonos de esta ecuación. Velocidad final angular menos velocidad inicial angular es igual a aceleración por tiempo. Si lo que yo quiero es que se detenga, la velocidad angular final debe ser igual a 0, ¿verdad? Para que se detenga. Y el tiempo va a ser el tiempo en que se detuvo. Entonces despejo tiempo ahí y me queda velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre aceleración angular. Como yo quiero que se detenga, la velocidad angular final debe ser 0 y la velocidad inicial va a ser a partir de este punto. ¿Y cuánta velocidad inicial tenía en este punto? Tenía esto de acá, ¿verdad? 80 pi tercio. O sea, a partir de estos 5 segundos. 80, velocidad angular inicial 80 pi tercio. Y la aceleración angular es menos 2 pi tercio. Entonces me da que el tiempo en que tarda en detenerse es igual a 40 segundos. De esa manera ya aplicamos las ecuaciones de movimiento circular. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, No. listo. Entonces, vamos a continuar. Ahora aquí, tenemos otro ejercicio. Dice, un avión en vuelo horizontal a la altura de 300 metros y velocidad de 72 metros por segundo desea abatir un barco que se desplaza a 24 metros por segundo. Se desplaza en la misma dirección y sentido que el avión. Determinar a qué distancia desde la vertical del avión debe soltar la bomba para lograr el impacto. ¿Y cuál sería esa distancia si el barco se moviera en sentido contrario hacia el avión?
Entonces, el esquema. Tenemos un avión que está a una altura de 300 metros, ¿verdad? Y ese avión se desplaza a 72 metros por segundo. Y luego existe un barco que es el que quiere lanzarle la bomba, ¿verdad? Quiere bombardearlo. Y ese barco se mueve a 24 metros por segundo, en dirección y sentido mismo que el avión. Primero vamos a analizar eso, cuando el barco se mueve en la misma dirección y sentido que el avión. O sea, esto está yendo hacia la derecha, el barco también. Ahora aquí, vamos a resolver. Lo primero que hay que hacer en esto es determinar un sistema de referencia nuevamente. Vamos a ver que esta bomba va a lanzarse en movimiento parabólico, por lo tanto hay que proyectar en el eje Y y en el eje X. Entonces, eje Y va a ser vertical, eje X horizontal. Entonces, el avión va a lanzar una bomba, que es este punto azul. Esa bomba va a tener una velocidad horizontal que va a ser la misma que el avión, porque el avión, como está yendo a 72 metros por segundo y la bomba está dentro del avión, la bomba va a salir disparada con esa misma velocidad. Y como la velocidad es un vector, se mantiene en la misma dirección y sentido, ¿verdad? Y como va a empezar a caer, la velocidad inicial en el eje Y de esa bomba es igual a 0. Es como si comenzara a caer en el eje Y, pero en el eje X ya tiene cierta velocidad. Es por eso que forma esta parábola. ¿Se dan cuenta? Y como lo que se le quiere es dar al barco, y el barco está avanzando, obviamente los cálculos del que va a lanzar la bomba, digamos, el programa del avión, debe apuntar un punto adelante al barco, ¿verdad? Porque si el avión está avanzando a 72, el barco está avanzando a 24, o sea, no puede apuntarle directamente ahí, porque mientras la bomba está cayendo, el barco ya había avanzado y no le va a dar, ¿verdad? Entonces, eso tiene que predecir el que va a lanzar la bomba. Por lo tanto, entonces para calcular esa distancia, se proyecta la bomba un poco adelante y ese punto de ahí va a ser el punto donde según le va a dar al barco. ¿Está bien? Entonces, ese punto va a ser donde le va a dar al barco, es como un punto de encuentro entre la bomba y el barco. Entonces, la bomba va a recorrer cierta distancia horizontal que vamos a llamarle XP, X de proyectil. Y el barco, desde su posición inicial, va a recorrer cierta distancia hacia ese punto, ¿verdad? Que vamos a llamarle XB, X de barco. Y la distancia inicial entre el barco y el avión, o sea, entre la parte vertical del avión, vamos a llamarle distancia. Eso es lo que nos está pidiendo. ¿Desde qué distancia desde el barco hacia el avión tiene que lanzar la bomba para que le dé? ¿Está bien? Entonces, analizando eso, vamos a tener lo siguiente. Si observamos aquí, por longitud, XP es igual a D más XB, ¿verdad? Si yo despejo D de ahí, me queda que es XP menos XB. Entonces ya tengo una ecuación y tengo la incógnita, lo que me está pidiendo, que es D. Por lo tanto, me queda lo siguiente. XP, ¿a qué es igual? Observemos, como todas estas distancias son en el eje X, recuerden que como la bomba se está desplazando por movimiento parabólico, todos los vectores que rigen en el eje X se mantienen con velocidad constante, ¿verdad? Por lo tanto, es como si estuviéramos diciendo velocidad es igual a distancia sobre tiempo, simplemente la fórmula de MRU. Si yo despejo distancia de ahí, me queda que es igual a velocidad por tiempo. Entonces, X de barco va a ser igual a velocidad de barco por el tiempo de barco. Y XP o X de proyectil va a ser igual a velocidad de proyectil por el tiempo del proyectil. Pero aquí viene algo interesante, nuevamente, no repetitivo. Los tiempos son iguales, ¿verdad? El tiempo que tarda en ir el barco desde este punto hasta el punto donde le va a dar la bomba, va a ser el mismo tiempo en que tarda la bomba en ir desde aquí hasta aquí, porque los tiempos son iguales, en la física los tiempos son iguales. Por lo tanto, simplemente yo puedo factorizar tiempo P y tiempo B como una sola variable que va a ser T, y factorizando me queda BP menos BB. Entonces, esta es la primera ecuación que tengo. Esto aquí va a ser una ecuación. Vamos a ponerle 1. Ahora, si se dan cuenta aquí, yo necesito saber cuánto es este tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Y cómo puedo encontrar ese tiempo? Fácil. Yo analizo el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? La bomba está cayendo desde una velocidad 0,
O sea, cuando esté por aquí, aquí la velocidad en Y recién comenzó a crecer. Y aquí comenzó a crecer y así crece hasta llegar al punto de impacto. Pero en el punto inicial de donde salió del avión, tiene una velocidad inicial 0. Y como veo que tiene que recorrer 300 metros, tiene que caer desde 300 metros hasta el suelo, entonces yo puedo utilizar esta ecuación de aquí, ¿verdad? Distancia es igual a velocidad inicial en Y, o sea, distancia en Y es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Como velocidad inicial es 0, esto se simplifica, ¿verdad? Entonces va a ser 300, que es Y, es igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Si despejo tiempo de ahí, me queda que es raíz cuadrada de 2 veces la altura, que es Y, que va a ser 300 sobre 9,81. Entonces el tiempo en que tarda en caer la bomba desde esa altura del avión es igual a 7,82 segundos. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo ese tiempo. Entonces el tiempo que tarda la proyección en el eje Y en caer esos 300 metros es el mismo tiempo que tarda en recorrer la proyección en X toda esta distancia y es el mismo tiempo en que tarda el barco en recorrer su distancia propia. ¿Se dan cuenta? El tiempo siempre va a ser el mismo. Esa es la clave en los ejercicios de física. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo el tiempo. Este tiempo aquí es igual a este de aquí. Reemplazo en la ecuación original, velocidad del proyectil es dato, ¿verdad? Porque la velocidad en el eje X es 72 metros por segundo. Y la velocidad del barco igual es velocidad en X, que es 24 metros por segundo. Reemplazo entonces la distancia que tiene que lanzar el avión al barco para darle, sabiendo que el barco igual está avanzando con cierta velocidad, es igual a 375,4 metros. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda?